Ok, estamos grabando y ahora yo voy a compartir la pantalla y también ustedes pueden abrir en sus computadoras o celulares o si han imprimido am, el libro, pueden usarlo así. Pero vamos a ver. Ah, por favor, hermana Marta, necesito otra vez el permiso de ser co-host para compartir mi pantalla. Excelente. Entonces, pero no quiero esto. Mm, Un momento. Esto es lo que quiero. Perfecto. Ahora todo el mundo puede ver aquí donde dice sesión 2, 22 de mayo. Y vamos a empezar hablando de la predicación en dos sentidos. Um, y primero vamos a reconocer que la predicación es palabra de Dios, pero también es palabra humana. Y un predicador muy famoso en los Estados Unidos llamado Felipe Brooks escribió hace casi un siglo uh, esta frase: la predicación es la comunicación de la verdad por medio de la personalidad. Y en esa frase tenemos los dos lados, los dos sentidos de la predicación, que es la comunicación de la verdad, y no cualquier verdad, pero la verdad de Dios, la palabra de Dios. Pero la gente no está recibiendo la palabra de Dios directamente de Dios. Están recibiendo la palabra de Dios en un sentido traducida o interpretada o por lo menos comunicada por medio de la personalidad de alguien, de un ser humano. Entonces quiero empezar esta noche con el sentido de la predicación como palabra de Dios. Y vamos a empezar con esta pregunta: ¿cómo se ha revelado Dios a la humanidad? Y entonces vamos a tratar de llenar los blancos diciendo que Dios se ha revelado a la humanidad por medio de, y cómo podemos llenar estos blancos. No veo muchas caras aquí, pero por lo menos si pueden hablar en voz alta, podemos llenar estos blancos haciendo un trabajo en conjunto. Entonces, ¿quién puede ofrecer una respuesta? Por medio de milagros. Por medio de milagros. Muy bien. Entonces, pueden llenar un blanco con la palabra por medio de milagros. Y podemos decir, mira, en los evangelios, en el libro de Hechos, vemos los milagros de Dios. También en el Antiguo Testamento vemos muchos milagros, pero también podemos decir algunos que en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, hemos visto varios milagros, ya sea milagros de sanidad o milagros también de redención, milagros de reconciliación entre alguien y Dios o entre dos hermanos o hermanas en la iglesia. Podemos decir que todavía Dios se está revelando por medio de milagros. Entonces, ¿cuáles son otras respuestas posibles que podemos usar aquí? Por medio de Jesús.
¿Por medio de qué otra vez? Por medio de Jesús. No te oigo bien. Por medio de Jesús. Lo siento mucho, no es que con la tecnología no estoy oyendo muy bien. ¿Puedes escribirlo aquí en un blanco? Ella dijo que por medio de Jesús. Ah, por medio de Jesús. Sí, por supuesto, por medio de Jesús. Y vamos a hablar más de eso en un momento, pero por supuesto, por medio de Jesús. Ah, ¿Cuáles son otras respuestas posibles aquí? Por medio de la creación. Por medio de la creación. En los Salmos leemos también que uno puede ver cuán grande es Dios por medio de la creación. La creación canta la gloria de Dios. Ok, excelente. Tenemos milagros, tenemos Jesús, tenemos la creación. ¿Qué más tenemos como tipos de revelación divina? ¿Podría ser por medio de nosotros mismos? Ajá. Y yo voy a decir que en vez de decir nosotros mismos, vamos a decir la iglesia. No la iglesia como institución, pero la iglesia en el sentido de los creyentes, los discípulos de Cristo, hoy en día y también en el pasado. Excelente. ¿Hay otras respuestas? ¿Qué más podemos incluir? ¿Cómo ha compartido Dios sus deseos, su voluntad a Israel? Por la voz de los profetas. Ajá, podemos decir entonces aquí los profetas. ¿Y dónde tenemos las palabras de los profetas escritas para nosotros? ¿Dónde podemos encontrar las palabras de los profetas? En los escritos, en la Biblia. En la Biblia. Entonces tenemos ahora milagros, profetas, la Biblia, la creación, tenemos la iglesia, tenemos Jesús. Entonces, una cosa que debemos reconocer es que Dios siempre está tratando de compartir su revelación. Siempre se está revelando con la humanidad. Entonces es parte de su deseo para nosotros, de su voluntad. Pasando a la próxima pregunta aquí. ¿Cuál es la revelación más importante de Dios? Jesucristo. Jesucristo, por supuesto. ¿Y qué dice? ¿Qué escrituras tenemos que, que dicen que Jesucristo es la revelación más importante de Dios? ¿Cómo sabemos eso?
Por medio de todas las declaraciones que podemos encontrar en la palabra de Dios. Sí. Leemos en las epístolas que Jesús es la imagen perfecta de Dios. Y en las palabras de Jesús mismo, leemos, Jesús dice que si me has visto también al Padre. Entonces, la revelación más importante de Dios es Jesucristo. Ahora, vamos a borrar esto. Y pasar aquí. Ahora, hemos hablado de la creación, de las palabras de los profetas, de la Biblia, de Cristo mismo. Pero también estamos pensando hoy en la posibilidad de que la predicación nuestra puede ser palabra de Dios. ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestra predicación es la palabra de Dios? Y debemos empezar con esta pregunta. ¿Es que toda predicación es palabra de Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Toda predicación es palabra de Dios? A la verdad, yo creería que no. Siempre hay algunas personas que logran utilizar un monólogo, y un monólogo es lo que hace un predicador. Y lo único que hace diferente al predicador de un monólogo cualquiera es que se centra directamente en la persona de Jesucristo y en la Biblia misma y en la historia de lo que Dios ha hecho a través de los años por el hombre. Ok. Entonces, es posible que un predicador o una predicadora puede llegar al púlpito y compartir un sermón durante un servicio en la iglesia que no sea palabra de Dios. Puede ser solo palabra humana. Puede ser opinión. De vez en cuando, un sermón puede hacer daño. Entonces, siempre queremos como predicadores asegurarnos que nuestra predicación es la palabra de Dios. Y vamos a llenar estos blancos. Rutilio ya compartió algunas respuestas para nosotros, pero llenando el primer blanco aquí, para ser palabra de Dios, un sermón, nuestros sermones tienen que venir de la, ¿qué piensan? De la Biblia. Tienen que tener una conexión, y más que una conexión, tienen que estar basados en la Biblia. Ahora, Rutilio ya compartió una respuesta para este blanco también. Tiene que centrarse en la persona y las prioridades de Jesús. De Jesús, muy bien. Y como estamos diciendo la semana pasada, no es que tenemos que tener como enfoque, si estamos predicando del Antiguo Testamento, que tenemos que nombrar a Jesús 20 veces para tener un sermón centrado en la persona de Jesús. Pero debe estar enfocado en las prioridades de Jesús, en la redención y la reconciliación que Dios nos ofrece por medio de Jesús. En la comunidad, centrado en Jesús, que experimentamos en la iglesia. Ok, el tercer blanco que tenemos aquí. Tiene que tener la presencia y el poder del
¿Cómo podemos llenar este blanco? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Excelente. Y también hablamos del Espíritu Santo y su rol en la predicación la semana pasada. Y finalmente, tiene que estar de acuerdo con la tradición de la En la iglesia. de la iglesia. Muy bien. Entonces, aquí casi tenemos algo parecido al, ¿cómo lo decimos en español? El ah, dice cuadrilateral. Así es en español también, Cuadrilátero. cuadrilátero wesleyano. Tenemos aquí, en vez de tener todos los puntos del cuadrilátero, tenemos la tradición de la iglesia, tenemos el Espíritu Santo y también en ese sentido tenemos algo de la experiencia humana. Tenemos a Jesús, tenemos la Biblia, entonces debemos pensar en esto como las fronteras para nosotros de nuestra predicación. Si tenemos una palabra que viene directamente de las Escrituras, si tenemos como enfoque la persona, las prioridades, el enfoque de Jesús, que realmente, si realmente estamos orando y poniendo nuestro enfoque en el Espíritu Santo, y si estamos hablando como parte del coro enorme que tenemos en la tradición de la iglesia, vamos a tener sermones que son palabra de Dios. Palabra de Dios que va a traer vida a la iglesia hoy en día. Entonces, vamos a pasar ahora de ese enfoque, ese sentido de la predicación como palabra de Dios, al otro sentido como la palabra humana. Y en un sentido, la predicación es como cualquier otra forma de comunicación. Entonces, vamos a usar aquí un modelo de comunicación que usan en el estudio del proceso comunicativo. Entonces, les voy a dar una definición del proceso comunicativo que dice, la comunicación ocurre cuando alguien dice algo de una cierta manera a alguien más con un propósito. Y en esta definición vamos a también poner palabras relacionadas a la predicación. Entonces, si vamos a usar palabras relacionadas a la predicación aquí en esta definición, vamos a decir, en vez de la comunicación, vamos a decir la predicación. La predicación ocurre cuando alguien, entonces, ¿quién es el alguien que dice algo en el proceso de predicación? El predicador. El predicador. Entonces, tenemos la predicación ocurre cuando el predicador o la predicadora dice algo. ¿Y cuál es el algo en la predicación? La palabra La palabra de Dios. la Biblia. Sí, la palabra de Dios o el sermón. De una cierta manera. Y eso es muy importante para nosotros pensar, ¿cuál es la manera
para nosotros en la predicación? ¿Cuál es la manera más común para nosotros en la predicación? Compartimos la palabra de Dios ¿cómo? La expresión oral. Ah, Hablado. puede ser la expresión oral. Puede ser un sermón formal durante un servicio de alabanza o de adoración. Pero esas son las únicas posibilidades para la predicación, hablando de manera o de lugar. ¿Cuántos de ustedes han predicado por medio de Facebook o de WhatsApp o de Zoom? Pueden mostrar la mano si lo han hecho. Sí, la verdad es que de vez en cuando la cierta manera que usamos puede ser diferente. Y también cuando usamos una manera distinta, tenemos también que recordar que eso cambia el acto de la predicación y las otras posibilidades por la predicación. Ok, ahora tenemos para nosotros ya la predicación ocurre cuando el predicador o la predicadora comparte la palabra de Dios por medio de un sermón o por medio de Facebook o por medio de WhatsApp o de Zoom o lo que sea a alguien más. ¿Y quién es ese alguien más que está recibiendo el La mensaje? congregación son los receptores. La congregación. La congregación es la única posibilidad por ese alguien más. No, puede ser predicación casa por casa, puerta por puerta, puede ser en público, puede ser en privado. Sí. O pueden ser personas visitando a la iglesia que no son miembros de la congregación, que puede ser que no son creyentes. Pero cuando ese alguien más cambia, cuando la audiencia cambia, eso también cambia la predicación. Y cambia la predicación en este sentido con la última palabra que tenemos en esta definición, que es con un propósito. Siempre predicamos con un propósito, pero ¿cuáles son algunos de los propósitos que cubrimos la semana pasada por la predicación? ¿Qué puede ser el propósito de un sermón? Evangelizar, Evangelizar. Muy bien. Consejo, Otra vez, Enseñar. enseñar. ¿Qué más? aconsejar, Excelente. Animar. Animar, exhortar, exhortar. Entonces, cuando pensamos en la audiencia y las necesidades de la audiencia, también eso nos da una idea del propósito que debemos tener. Si estamos predicando a los creyentes, a los discípulos que han pasado muchos años en la iglesia, es posible que vamos a predicar un sermón distinto al sermón que ofreceremos a un grupo de jóvenes que no son creyentes. Ahora, vamos a ver el modelo que tenemos aquí en este dibujo que tenemos. Y yo voy a tratar de escribir un poco así, aquí, y ver cómo puedo hacerlo.
Entonces, tenemos alguien. En los estudios de la comunicación, el alguien es el emisor. Entonces, aquí voy a escribir emisor A o predicador A. Y quiero mover esto. Y ahora estamos viendo que el pobre profesor no sabe realmente cómo mover sus palabras en la pantalla. Voy a tratar de hacerlo otra vez aquí. Ok, voy a escribirlo así, solo predicador. Pero el emisor puede ser la predicador o la predicadora. Entonces, esa persona está compartiendo el mensaje o un sermón. Aquí vamos a usar la palabra mensaje o sermón. Y la cierta manera es todo el espacio aquí. La flecha, que es el mensaje, el sermón, está pasando por de cierta manera. Entonces, para mí es útil pensar en otras formas de comunicación. Si estamos escuchando la radio es una cierta manera de compartir música, puede ser sermones también, pero es una manera distinta. Si estamos predicando por la radio, vamos a pensar un poco diferente en cómo predicamos. Si estamos predicando en persona, en vivo, en una iglesia, enfrente de un púlpito, así vamos a predicar también de una manera distinta. Entonces, siempre estamos pensando en eso. Aquí tenemos, entonces, el medio es donde estamos predicando. Si estamos predicando por la calle, si estamos predicando allá al aire libre como Juan Wesley, estamos pensando, vamos a predicar, vamos a usar las manos de una manera distinta si estamos predicando al aire libre para también tratar de capturar la atención de la audiencia. Si estamos predicando por la radio, no importa qué hacemos con las manos. Nadie las va a ver. Aquí tenemos en este espacio el receptor, o vamos a decir para nosotros audiencia, porque la audiencia puede ser la congregación, pero de vez en cuando no es la congregación. Ok. Ahora, quiero pensar por un momento. Necesito cerrar esto. Todo va a mover, pero vamos a hablar por un momento de la palabra codificación. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra codificación? El lenguaje que se usa o el idioma. Ajá. Entonces, vamos a pensar en unos ejemplos bíblicos. Cuando Pablo estaba predicando en el Areópago, cuando Pablo estaba predicando en el Areópago, ¿cómo introdujo Pablo
a Jesús y a Dios? ¿Cómo codificó su sermón? ¿Ustedes se acuerdan de esta historia del libro de Hechos? Pablo estaba viendo que habían muchos templos, a muchos dioses allá en Grecia. Y dijo que tenían un dios para todas las cosas diferentes, pero también había visto un altar a un dios. ¿Qué tipo de dios? Desconocido. El dios desconocido. Entonces empezó a introducir la audiencia a ese dios desconocido que Pablo conoció. Entonces Pablo estaba codificando el sermón. Si Pablo estaba en Jerusalén, ese mensaje le servía bien, le sirviera bien. ¿Sería útil ese mensaje en Jerusalén? Es que es un sermón con un contexto único. Es decir, obviamente no puede hablar de una estatua que tiene nombre desconocido en un pueblo que nunca ha visto esa estatua. No lo va a tener. Puede referir a ella, pero no va a tener el mismo impacto que tiene en ese mismo pueblo. Sí, y es posible, mira, para un judío como Pablo, hablar de algo que en Jerusalén tenía la tinta de ser un ídolo. Eso no le servía muy bien tampoco. Entonces, Pablo estaba pensando en cómo codificar el mensaje para la audiencia específica que él encontró en Grecia. Entonces, siempre estamos pensando en cómo codificar nuestros mensajes. Y de vez en cuando no sabemos realmente que estamos codificando los sermones nuestros. Cada vez que estamos escogiendo palabras, imágenes, historias en un sermón, tenemos varias oportunidades. De vez en cuando estamos escogiendo palabras o historias o imágenes que son bien contextuales para la audiencia, pero de vez en cuando estamos usando palabras o historias que realmente no conectan muy bien para nuestra audiencia. Entonces, quiero que pensamos por un momento, que ustedes pueden pensar en lenguaje, palabras que usamos de vez en cuando en un sermón que son un tipo de código que la audiencia no puede descifrar muy bien. Hay palabras, hay formas de código que podemos usar que son difíciles para nuestra audiencia. Sí, por ejemplo, las palabras que se usaron en la clase anterior en cuanto a lo que significaba la predicación en otro idioma. Ajá, como las palabras griegas Sí, que estamos, mira, aquí en los Estados Unidos de vez en cuando es muy de moda utilizar muchas palabras griegas o hebreas en un sermón. Para un pastor decir, no, mira, la palabra griega aquí realmente quiere decir esto. Y tener un enfoque tan grande en las palabras griegas, hablando como escolares, que la audiencia se pierde en el medio del sermón.
Entonces, de vez en cuando usamos códigos que no son los más fáciles para la audiencia. ¿Qué más usamos de vez en cuando como códigos que la audiencia no puede descifrar? Por ejemplo, cuando tratamos de decir el Consolador o el Espíritu Santo, se menciona la palabra Paráclito. Ajá. Cierto que es una palabra que también no es muy común dentro de una congregación. Sí. Entonces, eso no quiere decir que nunca podemos usar la palabra, pero si lo vamos a usar, tenemos que realmente explicar muy bien por qué estamos usando esa palabra y qué significa. ¿Qué más? Creo que algo muy importante que se debe de tomar en cuenta es el contexto o en el que se va a desarrollar, por ejemplo, una predicación, un sermón. En el caso mío, yo estoy en una aldea acá en Honduras y hay muchas personas que no saben leer. Entonces, se les hace también difícil entender algunas palabras que igual no las han leído, no las conocen. Entonces, también usar un lenguaje sencillo, comprensible para los receptores, que puedan comprender ese mensaje o esas palabras sencillas que fácilmente ellos pueden interpretar. Excelente. Usar palabras como codificación y desciframiento no te va a servir bien en ese contexto. Pero siempre es útil para nosotros pensar en eso. De vez en cuando estamos usando código sin realmente estar pendiente de lo que estamos haciendo. Usando palabras, puede ser que estamos usando palabras rebuscadas o palabras muy elevadas. Y la audiencia se pierde. De vez en cuando también estamos usando palabras que son parte del lenguaje de la iglesia. Y alguien que no es creyente no entiende realmente lo que estamos diciendo al principio. Por ejemplo, mira, si estamos diciendo que, pues podemos verlo en el ejemplo de Jesús hablando a sus discípulos. Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre. Este pan es mi cuerpo. Entonces, hay que pensar en alguien que está entrando en una iglesia por primera vez. Si el pastor dice, mira, ahora vamos a comer el cuerpo de Cristo y tomar su sangre. Para nosotros hemos escuchado ese código tantas veces que no nos sorprende, pero debemos pensar de vez en cuando en cómo lo van a entender los que no tienen ninguna experiencia en la iglesia. ¿Qué van a pensar de nosotros? No es que no debemos usar esas palabras, pero siempre debemos pensar en cómo podemos explicar el sentido del código que usamos en la iglesia, porque usamos muchas formas de código en la iglesia. Cuando llamamos a alguien hermano o hermana, alguien nuevo en la iglesia puede pensar, mira, todos aquí son parte de la misma familia. ¿Por qué lo están llamando hermano? Entonces tenemos que realmente compartir nuestra teología que cómo existe la familia de Dios en la iglesia, que podemos llamar a alguien hermano porque somos hermanos en Cristo, que somos hijos de Dios. Entonces, en un sermón siempre debemos pensar
en cómo van a recibir nuestras palabras, nuestra audiencia. ¿Cómo van a descifrar? ¿Tienen las herramientas ya para descifrar ciertas palabras o debemos escoger palabras específicas para ellos? Ok. Quiero también hablar un poco aquí de algo muy importante que existe en la comunicación. Y ese es el ruido. Ahora, vamos a pensar otra vez en el ejemplo de la radio. ¿Cuál es el ruido en la radio que puede interrumpir nuestra comprensión o nuestro desciframiento del mensaje? Que no, que por ejemplo hayan ruidos externos al Ujú. fondo que se puedan escuchar, interfiere en lo que es en la comunicación o en el mensaje. Y Sí, otro puede ser, pues hay diferentes tipos de ruido, por ejemplo, como la semántica también, el significado de las palabras, y también la otra parte en cuanto a que no haya una buena señal de la radio, y eso interfiere también lo que es el escuchar o entender bien lo que es el mensaje. sí, excelente. Ahora vamos a pensar en la predicación. Y vamos a hablar de la experiencia de la predicación en la iglesia. ¿Qué tipo de ruido puede existir durante un sermón que puede interrumpir o dañar el desciframiento o la comprensión de un sermón? Yo creo que para nuestro tiempo, la tecnología es la que está causando muchos estragos a la hora de estar escuchando la predicación. Los jóvenes se centran más en sus celulares y en redes sociales, más que en el mensaje mismo de la palabra de Dios. Sí, un joven puede estar, mira, no tienen que ser joven tampoco, pero alguien puede estar jugando con su teléfono durante el sermón. O pensando en los mensajes que está recibiendo por medio del celular que tiene en el bolsillo. El ruido puede ser ruido. El ruido puede ser alguien más hablando o alguien que tiene tos y está tosiendo y tenemos el ruido de alguien tosiendo, pero también tenemos nuestros pensamientos pensando, mira, que tiene gripe o tiene COVID, que está al lado mío aquí. Por favor, predicador, mira, vamos a terminar este mensaje para que yo pueda escapar. De vez en cuando puede ser el ruido del pastor o la pastora, porque cada quien de nosotros puede crear ruido en el sentido de, mira, de vez en cuando, si alguien está caminando demasiado durante un sermón. Mira, yo he visto a predicadores de vez en cuando que están, mira, bajándose de las escaleras, otra vez subiendo, haciendo saltos aquí, que están moviendo tanto que sus movimientos, en vez de ayudar al sermón, son una distracción, son un tipo de ruido. También tal vez ustedes no lo han experimentado, pero un predicador que usa las mismas palabras una y otra vez. Mira, que siempre está diciendo, y esto, y esto. Mira, después de la tercera vez, puede crear un sentido de ruido, usar la misma palabra. Tal vez el ruido puede ser las palabras difíciles que está usando un predicador.
que en vez de traer claridad, están trayendo confusión. Que hay otros tipos de ruido que podemos identificar que pueden interrumpir el desciframiento de un sermón. Es que el ambiente de la iglesia tiene bastante que ver en términos, por ejemplo, el calor, si está cerca de tráfico, como bastante la iglesia es, a veces están bajo construcción o lo que sea, pues no están aislados bien de los ruidos que están afuera, si hay gallinas, o si hay perros, o si hay carros afuera. También el horario del culto, porque si uno tiene un horario en el tiempo de lluvia y justamente es como a las 6 de la tarde o 5 de la tarde y es la hora que cada vez cae la lluvia y tiene un techo metálico, nadie va a escuchar, aún con el micrófono, mejor micrófono, nadie va a escuchar la prédica, dependiendo del ambiente de la construcción, el edificio físico de la iglesia. Sí, a veces el ruido es ruido, pero una cosa que, mira, yo no pienso que como predicadores ponemos suficiente atención en el ruido, porque podemos tener un sermón bien desarrollado, mira, bien entregado, pero si existe un tipo de ruido que está interrumpiendo el desciframiento, el mensaje no está llegando realmente. Otro tipo de ruido que quiero notar es que de vez en cuando la vida y las acciones de un predicador o una predicadora pueden traer ruido. Entonces, cuando yo era joven, yo trabajé como un voluntario en una iglesia y durante ese tiempo yo conocí realmente al pastor. No solo al pastor como predicaba en el púlpito, pero como ser humano, cómo actuaba con los voluntarios y otros líderes. Y la verdad era que el pastor no era un buen tipo. El pastor era celoso de vez en cuando. El pastor andaba enojado con todo el mundo en la iglesia. Y después de conocer bien al pastor, yo no recibía tanto de sus sermones como antes. Antes de conocer bien al pastor, mira, yo pensaba que sus sermones eran increíbles, pero después de conocer a ese tipo, él estaba predicando del amor de Dios. Y yo solo estaba pensando en las palabras feas, en las palabras dañosas que él estaba usando en una reunión donde yo estaba como voluntario en la semana pasada. Entonces, siempre tenemos que darnos cuenta que nuestra vida tiene que ser no voy a decirlo así, que nuestra vida es conectada a nuestra predicación. Y cuando la congregación está tratando de descifrar nuestras palabras de nuestros sermones, las acciones nuestras de vez en cuando tienen más que ver con su desciframiento que las palabras que usamos en un sermón. Entonces, siempre queremos quitar el ruido del proceso comunicativo. De vez en cuando eso eso quiere decir que tenemos que buscar la reconciliación. Si yo he ofendido a alguien y ahora ese alguien no puede recibir mis sermones, yo debo buscar la reconciliación realmente para quitar ese ruido de nuestro proceso comunicativo. Ok, la última palabra que voy a añadir aquí
a nuestro modelo de comunicación es la palabra retroalimentación, hablando de otra palabra que no es sencilla. Y aquí vamos a poner esa palabra. La retroalimentación. ¿Qué quiere decir retroalimentación? Es la respuesta que da el receptor cuando recibe un mensaje. O sea, el Excelente, entendimiento, la interpretación. excelente. ¿Y cómo comparten retroalimentación a los miembros de la iglesia? Una de las expresiones, por ejemplo, cuando se está en el momento de la predicación, responden con amén. Ajá, Entonces es una puede ser. afirmación de lo que están entendiendo. Sí. ¿Qué otras formas de retroalimentación podemos recibir o podemos ver? Bueno, la pesadilla de un pastor son los ronquidos. Sí, no, eso es cierto. De vez en cuando alguien está saliendo de la iglesia, puede decir, no, eso fue un buen mensaje. Mira, me tocó esa parte del mensaje. De vez en cuando escuchamos algo negativo, pero también debemos pensar en la retroalimentación en el sentido de su conexión con el propósito. De vez en cuando la retroalimentación es o son las acciones de la audiencia después del sermón. Orlin, ¿ibas a compartir algo también? Bueno, más que todo es que, como lo mencionaba, que tiene que ver con el propósito, o sea, que tiene que ver coherencia en la respuesta que el receptor está dando al momento de recibir el mensaje. Excelente. Otra cosa es que como predicadores, de vez en cuando no buscamos la retroalimentación como debemos. Mira, hablando de la experiencia de Orlin, donde predica él, mira, tener una conversación con alguien sobre el sermón que compartiste la semana pasada para ver si realmente están entendiendo o cómo están entendiendo su sermón. Puede ser bien útil para saber cómo mejor codificar el mensaje para la audiencia. ¿Qué tipos de historia son más útiles para ellos? ¿Qué ejemplos realmente conectan a su experiencia? Entonces, siempre cuando podemos, debemos buscar formas de retroalimentación, no en el sentido de preguntar, mira, ¿prediqué bien o no? Pero, ¿cómo puedo mejorar mi comunicación con esta audiencia? Una pregunta final aquí, pensando en este modelo. ¿Quién inicia la comunicación o la predicación en este modelo que tenemos como círculo? ¿Quién inicia la predicación? ¿Qué piensan ustedes? Siempre la tiene que iniciar el predicador. Mira, podemos decir que es el predicador que empieza a hablar. Pero fíjate, en la historia que estamos leyendo la semana pasada de Lucas 4, ¿quién inició la predicación en ese momento? Los líderes de la iglesia pasaron el rollo del profeta Isaías a Jesús. Entonces, en ese ejemplo, fue la audiencia o la congregación que tenía las escrituras y las compartió con Jesús. Entonces, podemos decir
que es la iglesia, que existía antes de nosotros, que ya tenía su horario de servicios, que nos invita a predicar. ¿Hay otras posibilidades? ¿Quién más puede ser el que inicia la predicación? Mira, para mí cuando yo pienso en esa pregunta, yo pienso que hay más que este círculo que vemos, que realmente el predicador y la congregación están siempre en su círculo compartiendo el uno con el otro, pero también realmente es Dios que inicia la predicación, porque Dios nos ha llamado a ser predicadores. Dios también ha llamado a la congregación. Estamos compartiendo palabras de Dios enfocadas en el Hijo de Dios. Entonces, siempre debemos pensar que lo que estamos haciendo en el momento de predicación, que estamos en conversación siempre con la iglesia, pero también estamos en conversación bajo el llamamiento de Dios mismo en ese momento, que Dios nos está invitando a participar en una conversación que empezó con el acto de creación y que sigue por medio de todas las revelaciones de Dios, y nuestra conversación, nuestra exhortación, nuestra predicación es parte de una gran conversación. Y nosotros tenemos el privilegio de haber recibido una invitación para participar en esa conversación. Ok, yo voy a borrar todo esto. Y mostrarles aquí la primera parte de la tarea que vamos a tener esta semana. Y son respuestas que son preguntas y nosotros debemos escribir nuestras propias respuestas y compartirlas otra vez por medio del chat en WhatsApp. Entonces, son 3 preguntas cortas, pueden ser respuestas cortas también, pero eso sería la primera parte de la tarea. La segunda parte de la tarea va a tener como enfoque el primer paso. En los 2 capítulos que leyeron, en el segundo, escrito por Pablo Jiménez, leyeron sobre los 3 pasos y nosotros vamos a usar como método de exégesis los 3 pasos en este curso. Y en esta semana vamos a empezar con el primer paso. Entonces, lo más fácil para hacerlo es practicar con unas preguntas, pero yo voy a repasar brevemente lo que significa la exégesis y el primer paso. La exégesis, la palabra exégesis, quiere decir proceso de interpretación. Proceso de interpretación. De vez en cuando van a encontrar también la palabra hermenéutica. La exégesis, la hermenéutica, quiere decir un proceso yo no puedo hablar. Interpretativo, así es. Estamos hablando de la interpretación que nos lleva del texto al sermón.
Entonces, vamos a estudiar una forma de exégesis que se llama los 3 pasos. El primer paso para nosotros es el punto de contacto. Y en este punto de contacto debemos empezar como si nunca habíamos visto ni oído el texto antes. Es como encontrar las escrituras como niños por primera vez, con todo el sentido de sorpresa que tiene un niño al encontrar algo nuevo. Entonces, vamos a tener una lista y esta lista aquí es la lista que ustedes también van a usar para la otra mitad de su tarea. Pero preguntas útiles en el primer paso son, mira, primero, ¿qué preguntas surgen de la lectura del texto? Y eso es algo que vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer en grupos. ¿Qué sentimientos experimenta al leer el texto? ¿Qué recuerdos le trae el texto? Después, imagine que está en el mundo que propone el texto. ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué huele? ¿Qué toca? ¿Qué saborea? ¿Qué cambios han ocurrido en su forma de entender el texto? ¿Qué temas e ideas le sugiere el texto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora en grupos usando el pasaje Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Entonces, si Marta, si nos puede... Ok, para terminar hoy, quiero cubrir la tarea para esta semana. Entonces voy a compartir la pantalla aquí otra vez. Ok. Nosotros cubrimos más de la mitad de esta parte. Entonces, si no llenaron todos los blancos en el ejercicio sobre este pasaje de Marcos, pueden terminar eso. Pero también tenemos esta tarea que es la segunda tarea. Primero tuvimos las 3 preguntas y aquí vamos a hacer el primer paso con un pasaje que ustedes pueden escoger. Estos son pasajes que son pasajes narrativos, son historias. Entonces, quiero que escogen uno de los pasajes en esta lista y quiero que hagan el primer paso. Y para ustedes, pueden usar la lista de preguntas que tuvimos allá en como la página 12 o lo que era allá. La lista de preguntas como leyendo por primera vez. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? También pensando en las preguntas imaginativas con esa historia de Marcos también. ¿Cómo experimentaba yo esta historia en los zapatos de varios personajes? Entonces, quiero que usen la imaginación, escribiendo sus propias preguntas y sus propias respuestas a diferentes partes de esta historia que van a escoger. Entonces, para ustedes son 2 tareas esta semana, las respuestas a las 3 preguntas y después escoger un pasaje aquí de esta lista y usar las preguntas estas, pero también desarrollando sus propias preguntas relacionadas con la historia que van a escoger y haciendo el primer paso.
Mira, quiero también que escojan un pasaje que para ustedes será un pasaje que tienes el deseo de trabajar con ese pasaje por varias semanas, porque también vamos a hacer el segundo paso y el tercer paso con ese mismo pasaje. Entonces, escojan un pasaje que no va a ser un pasaje aburrido para nosotros o para ustedes la semana que viene, que sigue siendo un pasaje interesante para ustedes. Entonces, eso sería la tarea para esta semana. La última cosa que quiero decir, hablando del primer paso, es que la verdad es que después de hacer el primer paso, si lo hacen de una manera si lo hacen de una manera imaginativa, si lo hacen realmente con energía, si ponen tiempo desarrollando, si pensando en cómo experimentaba la gente en la historia misma esa experiencia, van a tener mucho material, mucha materia del primer paso para utilizar en un sermón, para explicar realmente lo que estaba pasando en el texto, para ayudar a la gente a entender y explorar el sentido del texto. Yo siempre, para mí el primer paso es el paso más importante en todo mi proceso de desarrollar un sermón. Del primer paso realmente entiendo mejor cuál va a ser el enfoque de mi sermón y cuáles van a ser los puntos más interesantes del sermón, porque son los puntos más interesantes para mí, pensando en el texto. Ok, ¿qué preguntas tienen ustedes pensando en la tarea para esta semana? ¿Tienen preguntas o están bien? Está bien. Bueno, vamos a desarrollar donde dice preguntas por el primer paso. Ujú. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Que prácticamente es lo que desarrollamos ahorita. Sí, mira, pueden usar las preguntas que están aquí. Pueden escribir tus propias preguntas que surgen del texto, como en las preguntas que dieron aquí en Marcos 2. Existen preguntas que ya están en la lista, pero también preguntas relacionadas con cada versículo. Entonces, quiero que sea una exploración para ustedes en el texto que escogen. Ok. Entendido. Bien, bien. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo no? La tarea del primer paso sí tenemos que subirla a Google Classroom. Por favor. Mira, pienso que sería mejor subir eso a Google Classroom. Con las 3 preguntas cortas, eso podemos compartir en el chat de WhatsApp. Ok, si no hay otras preguntas, ha sido otra vez una bendición para mí estar con hermanos centroamericanos. Y nos vemos el lunes que viene. Estoy bien entusiasmado para leer tus respuestas y también